Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Virgo, por ahora las cartas que han salido para ti son espectaculares, incluida este 10 de espadas, que voy a comenzar por él. Pues este 10 de espadas, Virgo, me está diciendo que algo aquí en la vida de ustedes terminó. Aquí es posible que ustedes estén sintiendo algún tipo de dolor, sufrimiento. Pudo haber sido algún tipo de traición y sufrieron algún tipo de pérdida económica. Quizás alguna estafa, alguien los traicionó. Esto no es una pérdida cualquiera. Esto pudo haber sido una traición por parte de alguien. Y si no fue alguien específicamente, pues como te digo, podría haber sido que muchos de ustedes o algunos de ustedes hubiesen sido víctimas de algún tipo de estafa, de alguien inescrupuloso que lamentablemente pues los dañó negativamente. Pero lo bueno de esto es que este 10 de espadas me está diciendo que eso terminó, que hay un periodo en sus vidas que acaba. No es que vuelva a empezar para atrás, no es que más o menos, no. Aquí este 10 de espadas acaba con esto por completo. Así que aquí hay un periodo de escasez económica, de problemas laborales, algo que ustedes están sufriendo en su economía actualmente, que esto termina. ¿Por qué digo que termina? Porque el 10 de espadas generalmente es tocar fondo y salir pues hacia afuera, no te queda más. Es cuando tú tocas fondo y lo único que te queda es salir a la superficie. Además, viene acompañado por la carta de la fuerza, y la carta de la fuerza me está indicando de que aquí ustedes van a tener el control sobre una situación que ustedes creían que era poco fácil que se resolviera. Aquí puede ser que ustedes estuviesen teniendo problemas de deudas económicas, alguna situación laboral bastante tensa, algo que ustedes, problemas con documentos también. Y es posible que ustedes pensaran, Dios mío, ¿cómo yo voy a resolver esta situación? Aquí cómo voy a salirme de este problema en el que me he metido, que es inmenso, y esto pues no le veo la salida. Es una situación así, una situación que tú no le ves la salida quizás actualmente. Y la carta de la fuerza viene a decirte que tú vas a tener el control, que aquí viene para ti un tiempo en el que le vas a poner fin a los miedos que te estaban paralizando. Algo que te rugía al oído, pues esto se va a estar acabando y finalmente lo vas a estar controlando, porque eso se acaba. Precisamente te lo está diciendo el 10 de espadas. Aquí hay una situación que te daba miedo, que tú decías no la voy a poder controlar, y esto se acaba porque llega precisamente la fuerza con el control. Y la carta del sol, pues la carta del sol precisamente me está diciendo que debido a esto ustedes van a tener claridad. Aquí viene logro, aquí viene éxito, aquí viene triunfo y reconocimiento. También el sol me está hablando de celebración. Aquí todas las cosas van a estar saliendo a la luz. Eso que quizás te daba miedo, que no sabías precisamente cómo controlarlo, con la carta de la fuerza te dicen evidentemente que lo vas a controlar, y el sol te va a dar como la claridad, la luz. Todo lo que quizás antes estaba como una nebulosa, que tú no veías bien, que no podías percibir, que no sabías cómo ibas a salir, recuerda que te lo dije, pues aquí la carta del sol me está diciendo que efectivamente viene claridad para la vida de muchos de ustedes. Y al resolverse esa situación, pues cuando a uno se le resuelve una situación de la magnitud que aparenta tener acá, que casi que fuerzas divinas van a tener que intervenir para que esto se acabe, para que tú logres controlar eso, pues señores, no queda más que celebrar aquí con éxito, logro, triunfo y victoria. Vamos a ver qué viene con este as de copas maravilloso, porque ahora estoy viendo que las cartas que te salieron son espectaculares. Así que al final te voy a leer las tres juntas, por supuesto, pero vamos a ver qué hay aquí en el medio. Vamos a ver qué hay en el medio para Virgo. Sí, aquí lo que se va a estar terminando, porque me sale la carta también de la torre, que esto es un final, que esto es una destrucción, que esto es algo que se va a acabar, algo que se va a terminar, y se refiere con el 2 de copas, lo que me hace entender que muchos de ustedes es posible que estén terminando algún tipo de trabajo, que ustedes estén terminando algún tipo de contrato restrictivo, contrato en el que ustedes tenían que quizás estar pagando recurrentemente algo y no podían zafarse de esto, y eso precisamente va a estar terminando. Puede ser también un trabajo en el que ustedes tenían algún tipo de restricciones, y esto definitivamente va a terminarse. Aquí hay una relación contractual para muchos de ustedes que termina por completo. Y aquí hay dos cartas
precisamente de finales. Me está hablando este 10 de espadas, que es algo que se termina, y la torre es algo que se destruye, algo que se borra completamente de las simientes. Y recuerden cuando les había dicho que casi que la divinidad había estado interviniendo, porque precisamente en la torre esa destrucción de ese contrato, de esa empresa o de ese trabajo que te tenía en esa situación es producto casi que de la intervención de lo divino, de Dios, del universo, de como quieran llamarles. Eso es algo que termina y es una relación contractual. Puede ser también una relación contractual con un cliente, algo que te agobia, algo que te estaba atando de forma bastante fuerte. Y este impacto que vas a recibir, ese impacto que elimina lo que ya no sirve, que destruye lo que ya no te servía, esta relación contractual que ya no estaba funcionando para ustedes, les va a traer felicidad. Acá anuncia la llegada de noticias sobre buenas cosas. Acá este as de copas me indica que algo va a estar llegando que genera muchísima satisfacción, muchísima alegría o bienestar. Aquí hay algo que emocionalmente los va a completar y les va a dar pues felicidad. Aquí puede haber un encuentro, puede haber una celebración, un logro, una experiencia positiva. Aquí les va a estar llegando abundancia y la felicidad. Señores, aquí el as de copas trae abundancia, trae prosperidad económica, trae abundancia en todos los sentidos, ¿ok? Trae abundancia emocional, trae abundancia económica, trae abundancia en todas las manifestaciones. Así que gracias a esta destrucción, gracias a esta crisis externa que va a derribar aquello que quizás tú dabas por sentado, aquello que tú, como te estaba diciendo, aquello que tú decías, cómo esto se controla, cómo yo me salgo de esta situación, pues viene la torre y te dice, esto se acabó, esto finaliza para ustedes. Y viene pues buena noticia y viene precisamente el as de copas. Y vamos a ver qué cartas me acompañan en ese otro 10 de copas maravilloso por ahí. Y aquí Virgo con este hierofante me está diciendo que toda esta situación, después de esta destrucción y de todo esto que va a pasar acá, esto se va a estar regularizando, esto se va a estar formalizando, se va a estar normalizando. Aquí puede llegar algún tipo de institución donde las cosas se regulen. Esto podría estar siendo relacionado con algún tipo de banco, donde ustedes quizás abran algún tipo de cuenta bancaria, algo relacionado sobre algún tipo de contrato que ustedes establezcan, o quizás algún tipo de empresa que establezcan algo que está regulado, algo que está controlado y algo que va a regirse por la ley, algo que va a tener pues algún tipo de estructura para muchos de ustedes, que puede ser con el gobierno o con algún tipo de institución. Y definitivamente esto por supuesto llega con estabilidad. El Rey de Oros me está hablando, anuncia la llegada de estabilidad, de seguridad y de éxito en tu economía, en todo esto que tú establezcas. Acá vas a tener responsabilidad y van a estar gestionando espectacularmente bien su economía. Aquí se impulsan decisiones muy acertadas. Aquí hay resultados en lo que sea que ustedes estén haciendo y en esto que reciben, cómo lo van a estar manejando. Van ustedes pues a tener muchísimo éxito. Aquí en la influencia de esta carta les aporta la consolidación de su economía, el orden en los proyectos que tengan. Hay oportunidades quizás nuevas que estén llegando y van a estar reforzando tu seguridad económica, tu seguridad financiera, tu estabilidad. El Rey de Oros es algo que brinda muchísima estabilidad, es una de las cartas que más estabilidad económica brinda pues en el tarot. Y por supuesto, como les estaba diciendo, que el as de copas era abundancia, era prosperidad en todos los sentidos. Pues por supuesto, esto no solamente los va a afectar a ustedes positivamente. El 10 de copas anuncia un estado completo y estable de felicidad emocional compartida con tu pareja, con tus hijos. Si me dicen no tengo pareja, no tengo hijos, pues me estaría hablando de tu familia, quizás amigos que son a veces más que una familia. Pero definitivamente aquí es una felicidad que vas a estar compartiendo con otras personas, con muchas personas que te rodean, que te aman y que están cerca de ti. Aquí no es solamente un deseo cumplido, aquí es una situación donde existe armonía real en una vida familiar. Esta es la felicidad compartida, señores. Esto es un amor consolidado.
Aquí hay armonía estable, aquí hay una familia unida, aquí hay una relación feliz y estable, aquí hay un hogar en paz, aquí hay unión emocional y aquí la felicidad es una realidad estable para muchos de ustedes que por supuesto la van a estar consiguiendo con esta carta de abundancia. Como les estaba diciendo que le iba a decir, estas cartas arriba, pues esto fue como lo que iba a pasar en el trayecto debajo de estas cartas. Porque en resumen, aquí la carta del sol me estaba diciendo que esto que va a terminar y esto que se va a controlar les va a traer felicidad, alegría, celebraciones y en fin, muchísimas cosas hermosas y muchísimas cosas espectaculares para ustedes, Virgo. El as de copas, pues por supuesto que va a haber abundancia, abundancia en todos los sentidos, abundancia económica, abundancia de amor, felicidad. Y qué mejor que acompañar ese as de copas que este 10 de copas, que es la felicidad, pero la felicidad compartida, una felicidad completa, una felicidad donde hay unión familiar, donde vas a estar con tu pareja, con tus hijos o con las personas que tú amas y vas a estar rodeados pues precisamente de ellos, celebrando. Así que señores, prepárense para muchísima abundancia, como les dije, les repito, en todos los sentidos para ustedes. Vamos a ver ahora qué partes del cuerpo, Virgo, tendrías que estar prestando la atención o cuidando. Recuerda que estas lecturas son generales, no son para todos. Pero bueno, en la parte de la advertencia sí tengan cuidado. Recuerden que esto no es un consejo médico, ¿ok? La carta de la estrella. Pues aquí, Virgo, con la carta de la estrella te están diciendo que tengas cuidado con la piel, sobre todo. Si sientes algún tipo de afección, pues nada, acude al médico, pero cuidado con la piel y también cuidado con el sistema nervioso central, cuidado con los nervios, con la saturación o con el estrés. Así que cuidado con el estrés para muchos de ustedes. Recuerden que van a vivir una etapa bastante fuerte en los próximos días. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la sabiduría para ustedes, Virgo. Virgo, con esta carta del caballero te están diciendo que hagas lo correcto a pesar de que no sea la opción más fácil, que defiendas lo que sabes que es adecuado y lo que es verdadero, que ahora mismo es importante que actúes con la energía pues del respeto, que descubras qué es importante para ti y qué es lo que tendrías que estar defendiendo, que si te encuentras en una situación en la que hay oposición, pues se te guía para seguir adelante con integridad, porque aunque parezca que esto retrasa tus progresos, tu recompensa será mayor. Estás rodeado por una luz de valentía que te va a estar ayudando. También te dicen que esta carta trae justicia, que si la deseas hace comprender que las energías universales trabajan para devolverlo todo a su orden y que no será necesario que trates de forzar absolutamente nada con tu voluntad. Que si últimamente has cometido algunos errores, es importante que te responsabilices de ellos de forma que puedas alinearte contigo mismo con la mejor de las situaciones. Y si en este momento sientes necesidad de defender tu camino espiritual, pues nada, retrocede y permite que sea Él el que te proteja. Dios, el universo, tus ángeles, como sea que le llames. A veces, Virgo, hacer lo correcto, uno cree que muchas veces podría, como dice el mensaje, estarte retrasando, podría estarte pues desviando de lo que tú necesitas hacer. Y hay cosas que no se negocian porque hay cosas que irían en contra de lo que uno piensa, de sus valores, de sus creencias. Y eso pues definitivamente no es negociable. Muchas veces hay que hacer cosas que quizás en la misma economía, por ejemplo, estás en un trabajo y tienes que hacer algo desagradable, algo que a ti no te guste, que va contra tus principios. Y es mejor decirle quizás adiós a ese trabajo y no hacerlo o no hacer algún tipo de negocio porque no es negociable. Y créeme que Dios, el universo o lo que exista o lo que crean muchos de ustedes, realmente los vas a estar recompensando, aunque en ese momento tú digas, si no hago eso quizás me muero de hambre, o si no hago eso me voy a quedar sin empleo. Quédate sin empleo que no te vas a morir de hambre.
pero nunca traicionen a sus principios, señores, a lo que ustedes realmente piensan y a lo que realmente ustedes creen. Porque aunque tengan que ir en contra de muchas personas que quizás piensen que deberías hacer eso porque es lo correcto, si tus principios te dicen que no, pues definitivamente no. Así que nada, lo dejo con esta reflexión, que ya me estoy aquí poniendo yo emocional y capaz que termine yo llorando en pleno video. No puede pasar. Déjenme la siguiente frase para manifestar lo mejor de esta lectura con este as de copa, por supuesto. Y me repiten lo siguiente: yo soy próspero y feliz. Yo soy próspero y feliz. Y nos vemos en el siguiente video, Virgo. Hasta la próxima.